Sí, bendiciones, gloria sea al Señor una vez más, amados hermanos. Estamos aquí en Concilio Internacional Ríos de Agua Viva, amén. Gloria sea al Señor. En un debate, en un tema que es, o se titula el debate, ¿es Jesucristo un Dios verdadero o un Dios falso? Con el testigo de Jehová, Franklin Enríquez, ¿sí? En ese debate, el testigo de Jehová dijo textualmente que Jesucristo no es un Dios verdadero, pero que tampoco es un Dios falso. Fíjese bien, analizando yo estos puntos del testigo de Jehová que dijo, me doy a la tarea y a la conclusión de que si Jesucristo no es un Dios verdadero ni un Dios falso, entonces los testigos de Jehová creen que Jesús no es Dios. ¿Sí? ¿Y qué creen? ¿Creen ustedes que hay un artículo de los testigos de Jehová que digan lo que yo les estoy diciendo? ¿Creen ustedes eso? Vamos a buscarlo para que quede. Vamos a ver dónde se encuentra. Creo que no tengo esa imagen. Debería de tenerla aquí. Vamos a ver. Debería de tenerla por aquí, pero no la tengo. De todos modos, me voy a dar la tarea de buscarlo ahorita en este momento, porque sí estaba. Vamos a ver. No está. Creo que ya leí. Sí, ya leí. Vamos a mostrarla en este momento para que usted la cheque y la vea. ¿Sí? Aquí está. Aquí está W Or de la Atalaya, ¿sí? Dice que enseña en la Biblia acerca de la divinidad de Cristo. Y aquí está, no divino ni un Dios mientras estuvo en la tierra. No divino ni un Dios mientras estuvo en la tierra. Se refiere a Jesucristo. Si Jesucristo, dice aquí, si Jesucristo hubiera sido tanto Dios como hombre a la misma vez, habría sido necesario que él orara a Dios por ayuda, como hizo repetidamente: Padre, todas las cosas son a ti posibles, traspasa de mí este vaso, empero no lo que yo quiero, sino lo que tú. En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. ¿Sí? No divino ni un Dios mientras estuvo en la tierra. ¿Sí? Por eso, en el tema del debate, ¿es Jesucristo un Dios verdadero o un Dios falso? Franklin Enríquez, el testigo de Jehová, dice que Jesucristo no es Dios verdadero ni tampoco que es Dios falso. Entonces esto da a entender, ¿sí?, que Jesucristo no es Dios. Así de sencillo. No hay necesidad de meterse tanto en el griego, no, sencillito.
lo que ese testigo de Jehová está diciendo. Si Jesucristo no es Dios verdadero ni Dios falso, entonces para los testigos de Jehová, Jesucristo no es Dios. ¿Sí? No es Dios. Vamos a escuchar lo que dice Franklin Enríquez. Si Cristo es un Dios falso o verdadero. Bueno, Cristo no es un Dios falso ni verdadero. Vamos a escuchar nuevamente. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, esa es una pregunta muy capciosa, ¿no? Para un testigo de Jehová. Cuando se le hace quizás de otra denominación si Jesucristo es un Dios falso o un Dios verdadero. A veces para un testigo le es muy difícil, ¿no? Pero sin embargo, hoy vamos a explicar realmente si Cristo es un Dios falso o verdadero. Bueno, Cristo no es un Dios falso ni verdadero. Vamos a escuchar nuevamente. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, esa es una pregunta muy capciosa, ¿no? Para un testigo de Jehová. Cuando se le hace quizás de otra denominación si Jesucristo es un Dios falso o un Dios verdadero. A veces para un testigo le es muy difícil, ¿no? Para un testigo, dice, es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil para un testigo? Porque ellos no se apegan a la doctrina, a lo que está escrito en la atalaya, como le acabo de enseñar la imagen, la captura que hice, que Jesucristo no es Dios en la tierra. ¿Sí? Esa es la imagen que yo les acabo de proyectar, investigando un poco. Dice, no divino ni un Dios mientras estuvo en la tierra. Aquí está nuevamente. No divino ni un Dios mientras estuvo en la tierra. Aquí está el link de la página. Aquí está que enseña la Biblia acerca de la divinidad de Cristo, la atalaya anunciando el reino de Jehová, 1962. Aquí está información, la existencia prehumana de Cristo, no divino ni un Dios mientras estuvo en la tierra. Entonces, los testigos de Jehová no creen que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, sea Dios. Mas, sin embargo, Franklin lo está confirmando con esta respuesta a la pregunta que le hicieron, que si Jesucristo es un Dios falso o un Dios verdadero. Escuchemos nuevamente qué es lo que él responde. Pero sin embargo, hoy vamos a explicar realmente si Cristo es un Dios falso o verdadero. Bueno, Cristo no es un Dios falso ni verdadero. Si Cristo no es Dios falso, y si Cristo no es Dios verdadero, entonces para los testigos de Jehová, Jesucristo no es Dios. Sencillo. Y sin tanta apelación. Fíjese bien, nuevamente, si Jesucristo para los testigos de Jehová no es Dios verdadero, pero tampoco es un Dios falso, entonces para los testigos de Jehová, Jesucristo no es Dios. Y lo hemos visto con la imagen de la atalaya que dice ahí de 1962. Lo que creían o lo que creen de Jesucristo. Antes de escuchar los demás audios, a la pregunta que le hicieron, ¿Jesucristo es un Dios verdadero? Lo que él responde, ¿sí? Entonces, si Jesús no es Dios verdadero ni Dios falso, entonces para los testigos de Jehová, Jesucristo no es Dios. Ni un Dios, como están apelando o está debatiendo Franklin, una doctrina de la cual él no cree. Él dice que es de los testigos de Jehová, representante de los testigos de Jehová. Será representante, pero él no representa la doctrina de los testigos de Jehová. No expone cuál es realmente la doctrina acerca del Señor Jesucristo. Ya lo hemos visto en la atalaya. Ya les pongo la imagen, les puse el link, ustedes pueden buscarlo así con el nombre, ¿sí?
Y por eso Franklin en la pregunta dice que es una pregunta capciosa, pero que a la vez es muy difícil de responder para los testigos de Jehová. ¿Por qué es difícil de responder para los testigos de Jehová? Sencillo, porque ellos no creen que Jesucristo, siendo hombre, sea Dios. Ellos no lo creen. No lo creen. Ya lo hemos visto con la imagen que les puse de lo que dice la atalaya. Mi refutación casi por lo regular es, con mi apología, casi por lo regular es en contra de los unicitarios. Pero hay unicitarios que creen en arrianismo. Pues es una mezcla de arrianismo, monofisismo. Entonces, viendo y escuchando y analizando las respuestas de Franklin, he encontrado muchas cosas. Por ejemplo, Franklin cree en un Dios verdadero y que hay muchos dioses. Eso se llama genoteísmo monólatra, ¿sí? Y vamos a poner nuevamente la imagen para que usted cheque y lo busque. Así búsquelo. No divino ni un Dios mientras estuvo en la tierra. Aquí está hablando de que Jesucristo no fue divino ni menos un Dios mientras estuvo en la tierra. Aquí está. Entonces, ¿por qué Franklin dice que Jesucristo es divino y a la vez dice que Jesucristo no es Dios verdadero ni tampoco es un Dios falso? Entonces, ¿cómo se atreve él a decir que Jesucristo es divino? Si aquí está diciendo no divino, eso va en contra de lo que está enseñando su propia organización. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la divinidad de Cristo? Y en ese mismo artículo, aquí está, mire, ¿qué enseña la Biblia acerca de la divinidad de Jesucristo? Y en ese mismo artículo aparece no divino ni un Dios mientras estuvo en la tierra. ¿Sí? Vamos a seguir escuchando a Franklin una vez más para que usted vea lo que él está diciendo con la pregunta que le están haciendo. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, esa es una pregunta muy capciosa, ¿no? Para un testigo de Jehová. Cuando se le hace quizás de otra denominación si Jesucristo es un Dios falso o un Dios verdadero. A veces para un testigo le es muy difícil, ¿no? Pero sin embargo, hoy vamos a explicar realmente si Cristo es un Dios falso o verdadero. Bueno, Cristo no es un Dios falso ni verdadero. ¿Sí escucharon, verdad? Cristo no es un Dios falso ni verdadero. Entonces, si Jesucristo no es un Dios verdadero ni un Dios falso, entonces para Franklin Enríquez, Jesucristo no es Dios. ¿Sí? Ahora, si Jesucristo, para los testigos de Jehová, que Franklin representa, no es Dios verdadero, pero tampoco es un Dios falso, pregunto, ¿qué tipo de Dios es Jesucristo para los testigos de Jehová? ¿Qué tipo de Dios? ¿Por qué? Porque él dice, bueno, ahorita vamos a escuchar el audio, él dice que no puede haber un Dios verdadero ni un Dios falso, ¿sí? Que no puede ser dos, que puede haber más opciones. Que las muestre, que las muestre. Y sale diciendo que Jesucristo es de naturaleza divina como los ángeles. ¿Mm? Es lo que él está diciendo. Vamos a pasar con el siguiente audio. Escúchenlo con atención. En este debate, que el tema del debate ¿es Jesucristo un Dios verdadero o un Dios falso? En reiteradas ocasiones, Franklin afirmó que Jesucristo no es Dios verdadero, pero que tampoco es un Dios falso. Pregunto,
para los testigos de Jehová, como Franklin Enríquez, que es su representante, entonces Jesucristo no es Dios. O pregunto, es una primera pregunta, ¿Jesucristo para los testigos de Jehová no es Dios? ¿O si es Dios? Segunda pregunta, si Jesucristo no es Dios verdadero, pero tampoco es un Dios falso, ¿qué tipo de Dios es Jesucristo para los testigos de Jehová? Vamos a pasar con el segundo audio, escúchalo con atención. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, esa es una pregunta muy capciosa, ¿no? Para un testigo de Jehová. Cuando se le hace quizás de otra denominación si Jesucristo es un Dios falso o un Dios verdadero. A veces para un testigo le es muy difícil, ¿no? Pero sin embargo, hoy vamos a explicar realmente si Cristo es un Dios falso o verdadero. Bueno, Cristo no es un Dios falso ni verdadero, por la razón de que esa pregunta que hacen los trinitarios se llama la falacia de la dicotomía o el falso dilema, que involucra una situación en la que se presentan dos puntos de vista como las únicas opciones posibles, cuando realmente en realidad existen una o más opciones alternativas. ¿Sí escucharon, verdad? Donde realmente existen una o más opciones alternativas. Entonces, Franklin, muéstralas. Y dime qué tipo de Dios es Jesucristo. Si Jesucristo no es un Dios verdadero, pero tampoco Jesucristo es un Dios falso, entonces muéstranos esas evidencias que hay de más y contesta esta pregunta: ¿qué tipo de Dios es Jesucristo para los testigos de Jehová? Vamos a escucharlo nuevamente. Repito, este es el debate. ¿Es Jesucristo un Dios verdadero o un Dios falso? Vamos a escucharlo nuevamente y vean con atención lo que él está diciendo. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, esa es una pregunta muy capciosa, ¿no? Para un testigo de Jehová. Cuando se le hace quizás de otra denominación si Jesucristo es un Dios falso o un Dios verdadero. A veces para un testigo le es muy difícil, ¿no? Pero sin embargo, hoy vamos a explicar realmente si Cristo es un Dios falso o verdadero. Bueno, Cristo no es un Dios falso ni verdadero, por la razón de que esa pregunta que hacen los trinitarios se llama la falacia de la dicotomía o el falso dilema, que involucra una situación en la que se presentan dos puntos de vista como las únicas opciones posibles, cuando realmente en realidad existen una o más opciones alternativas. Existen una o más opciones alternativas. Muéstramelas, esas opciones alternativas, ¿sí? Respondiendo qué tipo de Dios es Jesucristo. Si Jesucristo no es un Dios verdadero, pero tampoco es un Dios falso, entonces muéstrame qué tipo de Dios es Jesucristo. Bien. Para los detractores que niegan la divinidad de Jesucristo y quieren refutar la doctrina de la Trinidad con eruditos en griego, trinitarios, que son defensores de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Según ellos están refutando, pero en realidad no refutan nada porque no tienen una doctrina bien establecida de quién es realmente Jesucristo. En la imagen que le mostré de la atalaya, dice que Jesucristo no era divino y que no era Dios en la tierra. Mas sin embargo, Franklin lo está asegurando, a la vez lo asegura y a la vez quiere demostrar que tiene otras opciones de Dios verdadero o Dios falso, pero no las puede demostrar. Y si en ese debate, si las hubiera demostrado. Jesús es Dios en carne humana, eso no, Franklin no lo puede negar. Jesús es Dios en carne humana. ¿Por qué? Porque Juan 1, versículo 2, dice que el verbo era Dios. Y si ese verbo, que era Dios,
se hizo carne, asumió la naturaleza humana. Por eso es el Verbo encarnado. Y al hacerse carne es el Dios hombre. Él no puede negar esto, porque para ellos Jesucristo es un Dios. Y Franklin lo ha dicho cuando ha debatido con Urrutia, sí, cuando debatió Juan 1:1 con Urrutia, creo que lo debatió. Y si no, él le hizo claramente la distinción del Padre y el Hijo, usando Juan capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, para demostrar que Jesucristo no era el mismo Padre, ¿sí? Porque Urrutia es unicitario, pero él es unicitario monarquiano. Entonces Jesús es el Dios hombre. Él no es mitad Dios y mitad hombre. Él es completamente divino y completamente humano. Aún los mismos judíos, cuando Jesucristo decía que Jesús era el Hijo de Dios, los judíos sabían realmente qué es lo que les estaba dando a entender o decía Jesucristo. Porque ellos en una o más ocasiones lo quisieron apedrear porque él decía que Dios era su propio Padre. Ninguna persona, nadie puede decir que el Padre Jehová es nuestro propio Padre. Nadie lo puede decir. Si solamente Jesucristo lo dejó escrito y él decía que el Padre Jehová era su propio Padre. ¿Por qué? Porque lo engendró cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 7, de la simiente de la mujer de Génesis que iba a nacer, ¿sí? Esto quiere decir que Jesús tiene dos naturalezas, una naturaleza divina y una humana. Jesús es la palabra, que se dice que es el verbo, que era Dios y estaba con Dios, y que fue hecho carne. Y en Juan capítulo 1, versículo 14, eso significa que Él es la misma persona de Jesús. Cuando se hace carne, significa de Jesús o en que Jesús existen una naturaleza humana y una naturaleza divina en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La naturaleza divina no fue cambiada, no fue alterada. Él no es meramente un hombre quien tenía a Dios adentro, ni un hombre quien manifestaba el principio de Dios. Él es Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Él es Dios. Él es el que se manifestó en carne, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque es el verbo encarnado. Él es el verbo encarnado. Amén. Y Él es el que estaba con Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Hay un video de un testigo de Jehová que dice, ¿sí? Que dice que el Padre, que Jesucristo tiene la misma naturaleza que su Padre. Y si Jesucristo tiene la misma naturaleza que su Padre, entonces es Dios. Por naturaleza es Dios. ¿Qué hijo no tiene la naturaleza de su Padre? Amén. Después vamos a presentar ese audio también. Ahora que estoy escuchando a los testigos de Jehová, queriendo refutar a la doctrina de la Trinidad. Sí, pero en realidad no lo refutan con argumentos de su doctrina, sino simplemente dicen algo que no pueden demostrarlo. Sí. La naturaleza divina no fue cambiada, no fue alterada. Él no es meramente un hombre quien tenía a Dios adentro, ni un hombre quien manifestaba el principio de Dios. Él es Dios. ¿Sí? El Hijo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Vamos a ver qué significa la imagen misma de su sustancia. ¿Sí? Vamos a ver. Consustancial, que es de la misma sustancia, naturaleza o esencia que otra cosa.
En diccionario castellano, consustancial significa que es de la misma sustancia, de la misma naturaleza, indivisible y esencia, ¿sí? Que es de la misma sustancia, naturaleza o esencia. Ejemplo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son consustanciales. Es estar consono con las características que se le atribuyen, pertenecientes a la propia naturaleza de alguien o de algo e inseparable de ellas. Definición. Adjetivo. Este vocablo es de uso obsoleto en religión. Se dice que es de la misma sustancia, de naturaleza inseparable o único y esencia que el otro, que forma parte de las características esenciales de una cosa. Tener dotes de mando es consustancial al cargo que ocupa, que es de la misma sustancia, naturaleza o esencia que otra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son consustanciales. ¿Por qué? Porque al Padre Jehová, en Deuteronomio 6:4, se le llama Dios. A Jesucristo se le llama Dios. Y al Espíritu Santo se le llama Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a seguir. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1, versículo 3. Las dos naturalezas de Jesús no están mezcladas juntas, ni están combinadas en una nueva naturaleza, sino simplemente están unidas en una sola persona. ¿Sí? Él es el Dios hombre. Están separadas, pero funcionan como una unidad en la persona de Jesucristo. Esto es llamada o llamado la unión hipostática. Lo más sorprendente que Jesucristo acepta adoración y a la vez o al mismo tiempo Jesús adoró al Padre. Jesús acepta adoración y no dice nada. Un ejemplo, a Pablo y Bernabé, que le sacaron toros, se postraron ante él y dijo, no, espérate, no se postran ante nosotros. Nosotros somos hombres, porque ellos les llamaron dioses, ¿sí? Dioses. Ellos no aceptaron esa adoración. Pero en cambio Jesús acepta la adoración y no dice nada. ¿Sí? Y en la palabra de Dios leemos que Jesús es adorado. Mateo capítulo 2, versículo de 2 al 11, capítulo 14, versículo 33 se le ora. Hechos 7:59, no tuvo pecado. ¿Sí? Primera de Pedro 2:22, Hebreos 4:15, es omnisciente. Juan 21:17, da vida eterna. Juan 10:28, en él habita la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Y a la vez, como él acepta adoración, Jesús adoró al Padre en la oración de Juan 17. ¿Sí? Oró al Padre, Juan 17:1. Fue tentado a pecar. Creció en sabiduría, Lucas 2:52. Pudo morir o murió y luego resucitó, Romanos 5:8. Tiene un cuerpo de carne y hueso, 24:39, Lucas 24:39, ¿sí? Jesús podía reclamar la gloria que tenía con el Padre antes del que el mundo fuese hecho. Antes de todas las cosas, Jesucristo alzó los ojos al cielo y oró al Padre, diciendo, dame la gloria que tenía contigo antes o junto a ti antes que el mundo fuese. Aquí no hay problema para los testigos de Jehová porque ellos también creen en la persistencia de Jesucristo. No hay problema porque ellos saben, ¿sí?, que Jesucristo persistía. Reclamar haber descendido del cielo, o sea, Jesucristo descendió del cielo. Del cielo he descendido no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió, el Padre. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios verdadero, por la misma naturaleza del Padre. Por eso Jesucristo decía
que el Padre era su propio Padre y se hacía igual a Dios en naturaleza. Amén. Y los judíos lo entendían. Otros versos para considerar sería la deidad, sería Juan 10:30. Eso es un verso indiscutible donde se nos muestra una naturaleza, la naturaleza misma del Padre, que la tiene Jesucristo, el Hijo de Dios, y los judíos por eso querían matarlo, porque él hacerse o decir que Dios era su propio Padre se hacía igual a Dios. Vamos a escuchar el segundo audio. Repito, estos audios son del debate: ¿es Jesucristo un Dios verdadero o un Dios falso? Vamos a escuchar nuevamente. Así que Cristo entonces lo excluye de ser el único Dios verdadero como copia y no el verdadero Dios. También Carlos Blanco tendrá que demostrar que Cristo sea el único Dios verdadero. La frase único Dios verdadero aplicado a Cristo. Así que Jesucristo como un Dios no entra en la categoría de Dios verdadero y él tampoco entrará en la categoría de Dios falso. ¿Sí escucharon, verdad? Que no entra en la categoría de un Dios verdadero, pero que tampoco entra en la categoría de un Dios falso. Pregunto, si Jesucristo no entra en la categoría de un Dios verdadero, ni en la categoría de un Dios falso. Pregunto, entonces, ¿en qué categoría entra Jesucristo como Dios? ¿Qué tipo de categoría entra Jesucristo como Dios? Si no entra en una categoría de Dios verdadero ni de Dios falso, entonces dime en qué categoría entra Jesucristo como Dios. Esta es la pregunta. Vamos a escucharlo nuevamente. No quiere. Bueno, vamos a escuchar el otro. Cristo es de condición divina, entra en la categoría de un ser divino como los ángeles. ¿Estás listo? Listo. Estamos hablando del falso dilema, que no tiene... No, vamos a ver. Y aquí estoy a la mano ahorita. Vamos a ver. ¿Sabe que responda? Ok, aquí ya está respondiendo. Bueno, muy bien. Miren, bueno, esa es una pregunta muy capciosa, es la misma. Es el para mismo. un testigo. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Así que Cristo entonces lo excluye de ser el único Dios verdadero como copia y no el verdadero Dios. También Carlos Blanco tendrá que demostrar que Cristo sea el único Dios verdadero. La frase único Dios verdadero aplicado a Cristo. Así que Jesucristo como un Dios no entra en la categoría de Dios verdadero y él tampoco entrará en la categoría de Dios falso.
Vamos a escucharlo nuevamente. Escuche con atención lo que dice. Así que Cristo entonces lo excluye de ser el único Dios verdadero como copia y no el verdadero Dios. También. ¿Sí escucharon, verdad? Que Cristo se excluye de ser Dios verdadero como copia. ¿Por qué? Porque Él es la copia exacta de su sustancia, o sea, de su naturaleza. ¿Sí? Por eso Jesucristo es Dios y no lo excluye de nada. No lo excluye de nada. ¿Sí? Porque Jesucristo tiene la misma naturaleza. Él es consustancial con su Padre. Amén. Vamos a escuchar nuevamente lo que Él dice. Así que Cristo entonces lo excluye de ser el único Dios verdadero como copia y no el verdadero Dios. También. ¿Sí escucharon, ah? Como copia. ¿Sí? Como copia. Él dice que como es una copia de su misma sustancia, ¿sí? Es como un sello, ¿sí? Que ya no es Dios verdadero, que queda excluido. Claro que no, porque tiene la naturaleza misma de ese que es el Dios verdadero. Y Jesucristo es Dios por naturaleza, consustancial al Padre. Vamos a seguir escuchando lo que dice en esta respuesta. Vamos a escucharlo. Carlos Blanco tendrá que demostrar que Cristo sea el único Dios verdadero. La frase único Dios verdadero aplicado a Cristo. Así que Jesucristo. Aquí está pidiendo una frase donde se le diga a Jesucristo el único Dios verdadero. 1 Juan 5:20. Estamos en su Hijo. Este es el verdadero Dios. Amén. 1 Juan 5:20. Vamos a seguir escuchándolo. Cristo como un Dios no entra en la categoría de Dios verdadero y él tampoco entrará en la categoría de Dios falso. Fíjese bien, si Jesucristo no entra en la categoría de un Dios verdadero, sí, porque según él una copia no puede ser el Dios verdadero, sí. Ahora, pero que tampoco entra para ser un Dios falso, entonces para Franklin Jesucristo no es Dios. Una. Otra, ¿qué tipo de Dios es Jesucristo para los testigos de Jehová? Vamos a escuchar este último, para no alargar tanto este video. Vamos a escucharlo y finalizar. Que está necesariamente limitado a dos alternativas y tú te estás encerrando, te estás encasillando en esas dos alternativas, si es blanco o negro, o si es falso o verdadero, o si es claro o oscuro. Si escucharon dos alternativas. Si Jesucristo enseñó y decía que el Padre era su propio Padre y los judíos entendían que se hacía igual a Dios, entonces los judíos entendían que al hacerse igual a Dios era un Dios verdadero, no era Dios falso. ¿Sí? Entonces no se está encapsulando a dos alternativas esta pregunta, claro que no. Pregunto, cuando Jesucristo decía que el Padre era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, entonces se hacía igual a Dios, a un Dios verdadero, ¿sí o no? Jesucristo, al decir que Dios o el Padre era su propio Padre, se hacía igual a Dios, o sea, se hacía igual a un Dios verdadero, ¿sí o no? Si tú tienes más alternativas, pues entonces explícanos qué tipo de Dios es Jesucristo para los testigos de Jehová. Vamos a seguir escuchándolo. O sea, no estás permitiendo involucrar tres o más
en caso que se caracterice por omitir alternativas razonables sin argumentar, o sea, esa exclusión. Ahora, nosotros entendemos que Cristo no es un Dios verdadero, o sea, no un Dios verdadero ni un Dios falso, porque realmente Jesucristo es de condición divina. Si Jesucristo es de condición divina, es Dios. Él es Dios. Vamos a ver qué significa divinidad. Cristo divina y no es categoría de un Dios verdadero siendo el Hijo de Dios, pero tampoco entra en la categoría de un Dios falso. Entonces, ¿en qué categoría entra? Y él supuestamente está respondiendo, sí, que en la categoría de los ángeles, pero vamos a ver lo que significa divinidad. Esencia o naturaleza propia de Dios. Fíjense bien lo que significa divinidad. Esencia o naturaleza propia de Dios. Ser sobrenatural, al que se rinde culto en las religiones. Esto es lo que significa divinidad. Si Jesucristo es de condición divina, entonces es esencia, que es la consustancialidad con el Padre, o que tiene la misma naturaleza propia de Dios, ¿sí? Y Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Eso es lo que significa lo que dice Franklin. Vamos a escuchar nuevamente para que ustedes escuchen completo. ¿Estás listo? Listo. Estamos hablando Ya. de falso dilema, que no tiene que estar necesariamente limitado a dos alternativas. Y tú te estás encerrando, te estás encasillando en esas dos alternativas, si es blanco o negro, o si es falso o verdadero, o si es claro o oscuro. O sea, no estás permitiendo involucrar tres o más en caso que se caracterice por omitir alternativas razonables sin argumentar, o sea, esa exclusión. Ahora, nosotros entendemos que Cristo no es un Dios verdadero, o sea, no un Dios verdadero ni un Dios falso, porque realmente Jesucristo es de condición divina, entra en la categoría de un ser divino como los ángeles. De un ser divino como los ángeles. ¿Sí? ¿Por qué dice esto Franklin? Porque él cree que Jesucristo es creado por el Padre. Pero los ángeles son de condición espiritual, ¿sí? No de condición divina, ¿sí? Aunque se les llame dioses, ¿sí? En un sentido de que son poderosos, porque la palabra Elohim traducida es dioses, pero etimológicamente es poderoso, ¿sí? Poderosos, poderosos. Por eso se les llama a los jueces de Israel poderosos, Elohim. A Salomón se le llamó Dios también, Elohim, que él se sentaba en el trono de Yahweh, del Padre. ¿Sí? Son nombres con autoridad. A Moisés se le llamó Elohim. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo poderoso ante Faraón. Elohim. ¿Sí? Pero Jesucristo es Dios por de la consustancial al Padre y por naturaleza del Padre, porque Él lo engendró, no lo creó, lo engendró. Amén. Gloria sea al Señor.
vamos a tener un debate con Franklin acerca de Juan capítulo 20, versículo 28, acerca del debate que tuvo con el señor Winston Medina y una refutación que él le dio al señor Winston, ¿sí? A Medina. Medina le hizo una pregunta, no, Franklin le hizo una pregunta a Medina, Medina le contestó y él le dio una contrarrefutación, y en esa contrarrefutación es la cual yo estoy refutándole la contrarrefutación que él dio. Y sobre de esa contrarrefutación que él dio, vamos a tener, se puede decir, un debate, ¿sí? Pero como lo estoy escuchando en varios debates, me encontré con esto es tremendo, esto es una herejía completamente, ¿sí? Es una herejía. Si Jesucristo no es Dios verdadero, pero tampoco Jesucristo es un Dios falso, entonces, ¿qué tipo de Dios es? ¿Sí? ¿Qué tipo de Dios es? Ahora, que Jesucristo como copia exacta del Padre no es Dios, pero Él tiene la naturaleza y es consustancial con el Padre, de la misma sustancia, ¿sí? Y que por la palabra de su boca todo sustenta, ¿sí? ¿A poco el universo está sustentado por la palabra de una criatura, de un ser creado? Esto es algo tremendo, ¿sí? Eso es algo tremendo. Él está diciendo que una criatura hecha por Dios, ¿sí? Sea divino, ¿sí? Sea divino. Esperemos el debate con el señor Franklin, creo que va a ser este domingo. Lo anuncio de antemano, amados hermanos. Me estoy queriendo preparar en contra del arrianismo. Sí, como ustedes saben, yo soy apologeta de la unicidad, pero la unicidad abarca el arrianismo también. Hay unicitarios que son arrianos, pero en sí vamos a tratar de llevar un conversatorio con el señor Franklin y que nos aclare realmente todas estas cuestiones epistemológicas de las cuales hay en sus diferentes debates, ¿sí? Aparte de esto, estoy siguiendo otros programas para saber cómo vamos a interactuar con el señor Franklin, porque si debato con él, va a ser mi primer debate con un testigo de Jehová, una persona, sí, que es testigo de Jehová y que a la vez tiene arrianismo. Y lo que yo he detectado del señor Franklin, aparte del semiarrianismo que tiene, también tiene mezcla de genoteísmo monólatra. Vamos a seguir escuchándolo para saber cómo dialogar con el señor Franklin, ¿sí? Por lo pronto aquí le dejo este video con estas preguntas. Si Jesús no es Dios verdadero ni Dios falso, entonces para los testigos de Jehová, Jesucristo no es Dios. Respóndeme si Jesucristo para ti es Dios o no es Dios. Y como mostré la imagen de lo que creen los testigos de Jehová. Enseguida, la segunda pregunta. Pregunto, ¿el verbo es un Dios verdadero o un Dios falso? Porque el verbo estaba con Dios y era Dios.
o concediéndote a ti lo que dice tu Biblia, el verbo era un Dios. Pregunto, ese verbo que en tu Biblia está escrito que era un Dios, ¿es un Dios verdadero o un Dios falso? ¿O es un Dios al igual que los ángeles? Dime qué es el verbo. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir formulando diferentes preguntas acerca del versículo de Juan capítulo 20, versículo 28, y es contra la refutación de la pregunta que le hizo Franklin al señor Winston Medina. Sean bendecidos, amados hermanos, y estamos aquí tratando de sacar hebra para poder dialogar con los testigos de Jehová conforme a lo que ellos enseñan con relación a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, Franklin, si realmente él está enseñando lo que enseña realmente los testigos de Jehová en sus libros y en sus atalayas. ¿Sí? Vamos a ver. Gloria sea al Señor. Bendiciones.